Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Después de suavizar su postura y ganarse la simpatía de sus homólogos más moderados en Bruselas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, está causando revuelo con medidas de intervención directa en la economía que vuelven a las raíces de la ultraderecha. La ultraderechista primera ministra italiana Giorgia Meloni no deja de irritar a inversores y grandes empresas. En los últimos meses, Meloni implementó lo que los analistas califican de capitalismo práctico, una serie de medidas intervencionistas entre las que destaca un polémico impuesto sobre los beneficios de los bancos. En agosto, el viceprimer ministro Matteo Salvini anunció un impuesto del 40% sobre los beneficios multimillonarios extraordinarios de los bancos, provocando una caída del 2,7% en el principal índice de la bolsa europea. Por otra parte, las aerolíneas rechazaron la medida del gobierno de restringir las tarifas al volar a determinados destinos nacionales. Telecom Italia no quedó exenta. El gobierno de Meloni aprobó un decreto que permite al Estado adquirir una participación de hasta el 20% en la compañía. Según expertos, la consigna es que Italia está abierta a los negocios. Sin embargo, la política controladora de Meloni da a entender que el gobierno desempeñará un papel decisivo en el control de la economía. Es un auténtico volantazo el que ha pegado el gobierno de Giorgia Meloni, que había abandonado ese tono confrontativo con Bruselas, mantuvo muchos cargos del anterior gobierno del banquero Mario Draghi, alineó a Italia con la política europea contra la invasión de Ucrania, a pesar de que varios miembros de su gabinete han mantenido vínculos con Rusia. Y vamos a hablar de este asunto con Michele Testoni, profesor de Relaciones Internacionales de la IE University en Madrid. Michele, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos contándonos por qué es lo que ha llevado a Meloni a cambiar el rumbo y a impulsar esta intervención directa del Estado en la economía. Buenas tardes y gracias por la invitación. Pues la derecha italiana nunca ha sido pro libre mercado. Me sorprende la sorpresa. Meloni y su partido siempre han tenido una línea ideológica y política de gran intervención en la economía, algo que se podría comparar con el dirigismo de la Francia de De Gaulle, y entonces esto está en línea con su pensamiento ideológico, entonces nada nuevo bajo el sol. Y si hay un frente abierto actualmente con Bruselas, Michele, son los problemas de Italia para gastar su parte del paquete europeo de recuperación de la pandemia. Es una cuarta parte de 724.000 millones de euros. ¿Por qué está teniendo dificultades el gobierno italiano en gastar este dinero? Yo creo que la respuesta es bastante simple, casi muy simplista. Es que es un problema de competencias. Es decir, de falta de competencia técnica en economía. Todas las extremas derechas que nos vemos en Occidente no son elegidas y no quieren hacer políticas de tipo económicos, simplemente en términos sociales, de muchos proclamas identitarios contra los inmigrantes, defender una identidad nacional. Por ejemplo, hemos visto una gran atención a los temas agrícolas. En resumidas cuentas, una falta de competencias, de interés, no está en el ADN de la extrema derecha, además de la italiana, ocuparse de economía. Y sumando estas nuevas medidas, Michele, ¿podemos entonces descontar un aumento de la tensión de Roma con Bruselas que incluso pueda poner en peligro la llegada de fondos a Italia? Yo creo que por el momento sí, lo hemos visto por ejemplo con el tema como acabo de decir antes, con el tema de la inmigración, el muy controvertido acuerdo de Túnez, muy reciente, impulsado por el propio gobierno italiano y apoyado por la Comisión Europea, es un indicador de que a pesar de los problemas en términos de economía, hay una cierta relación, ¿no? En el sentido de que no hay demasiada tensión entre Bruselas e Italia. Italia, como acabamos de decir, apoya a Occidente sin ningún tipo de fisura en la ayuda a Ucrania. Y además, como sabemos, en la próxima primavera tenemos elecciones europeas, entonces una coexistencia pacífica.
Michele Testoni, profesor de Relaciones Internacionales de la AI University, gracias por aclararnos el panorama de lo que pasa en Italia. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias a vosotros. Y la Unión Europea se ha propuesto limitar el poder de mercado de grandes consorcios tecnológicos. En 6 meses se van a aplicar normas más estrictas para Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft y TikTok. Los consumidores, por ejemplo, podrán enviar imágenes y mensajes entre las distintas aplicaciones de mensajería de estas plataformas. También van a tener que aumentar la oferta de las tiendas de aplicaciones. Con esta ley de mercados digitales, la Unión Europea quiere al menos limitar el poder de los monopolios. Nuevas reglas para los gigantes tecnológicos en la Unión Europea. Hablamos sobre esto ahora mismo con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, Bruselas dice que 6 grandes tecnológicas concretamente son demasiado influyentes y que tiene que haber cambios en los servicios que ofrecen. ¿Cuáles son los más importantes y cómo lo notaremos los usuarios? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, uno de los mayores cambios es que, por ejemplo, si compramos un iPhone de la marca Apple, podremos descargar aplicaciones que no sean diseñadas por la propia marca o seleccionados por ellos, sino que haya la opción de descargar o de utilizar lo que se conoce como otras App Stores, es decir, tiendas de aplicaciones. Otro ejemplo, como tú adelantabas, si utilizamos WhatsApp o el chat de Facebook, podremos compartir imágenes o contenidos con otras plataformas también de mensajería, más allá de las que hasta ahora limitan las propias compañías. Como ven, son algunos de los ejemplos que incluye esa nueva ley que se aplica aquí en la Unión Europea y que van destinados a reforzar las leyes de libre competencia o también antimonopolio. Unas normas, Andrés, que no van destinadas solo a los gigantes de Internet en el sentido de Google o las plataformas sociales como TikTok, Instagram o Facebook, sino también a las tiendas online. Y ahí tenemos que hablar del famoso Amazon. Las nuevas leyes también le obligan a que no destaque en los rankings sus propios productos, sino que deje libertad también para que compitan esos productos con los de los vendedores privados. José, esta es otra decisión de Bruselas que obliga a las grandes tecnológicas a aplicar políticas diferentes en cuanto a datos y servicios comparado con lo que hacen en su mercado de origen en Estados Unidos. TikTok y Apple han mostrado ya su descontento con estos cambios y aquí puede abrirse un nuevo conflicto entre Bruselas y estos gigantes. ¿Cuáles son las multas previstas en caso de un incumplimiento, José? Sí, Andrés, ya sabemos que nunca se suele llegar, ¿no?, a las tasas máximas de aplicación de una multa, a pesar de que estas compañías ganan trimestralmente miles de millones de dólares. Pero existe ese margen de que la multa máxima podría alcanzar, Andrés, el 10% de las ganancias globales y, si es reincidente, hasta el 20%. Como tú decías, ya hay empresas que se han quejado, una de ellas es Apple, alegando motivos, dicen ellos, de seguridad. Dicen que si abren sus dispositivos a otras App Stores, podrían exponer a los clientes de la marca de la manzana a riesgos de seguridad. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Y la economía y el mercado laboral de Estados Unidos se enfriaron en julio y agosto, según una encuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos entre empresarios. La Fed informó que el crecimiento económico de la mayor economía del mundo fue modesto en las últimas semanas, el crecimiento del empleo limitado y la inflación se desacelera en la mayoría de las partes del país. Los datos oficiales, las estadísticas nos muestran que la economía estadounidense sigue fuerte, aunque desacelerándose. El libro Beige de la Fed recoge en sus páginas observaciones basadas en encuestas de la realidad económica más cercana a los ciudadanos. Y como siempre nos lo va a explicar mejor Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos qué es lo más destacable de esta información que recibe y maneja la Reserva Federal. Pues la información que recoge este libro Beige está bastante en línea con lo que muestran las estadísticas, porque se reconoce la desaceleración económica en julio y en agosto, o lo que en lenguaje de la Reserva Federal se describe como una actividad modesta. Se verifica que hay un consumo muy centrado en el turismo, que ha sido mucho mayor de lo esperado por la demanda acumulada en la pospandemia, pero también un consumo mucho menor en otros sectores, sobre todo los no esenciales. Y esto es algo que es bastante
importante para la economía por el papel fundamental del consumo en la maquinaria económica de Estados Unidos. En la mayor parte de los distritos se ha observado también que el mercado laboral se enfría y que están desacelerándose los salarios, pero también se recoge que muchas más personas están encontrando dificultad para encontrar su primer empleo y que también sigue habiendo una oferta, sin embargo, muy fuerte para trabajadores especializados. Hay evidencias de caídas de precios en muchos bienes de consumo, pero también de subidas en muchos servicios, sobre todo, por ejemplo, los seguros, dada la situación climática. A la vista de todo esto, se refuerza la idea de que la Reserva Federal puede dejar pasar la oportunidad de subir tasas este mes de septiembre. Hay datos en este libro beige de la Reserva Federal, Ana, que no se suelen reflejar en las estadísticas, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, y es una información importante. En Estados Unidos, las organizaciones sin ánimo de lucro están canalizando buena parte de la ayuda social del país y en este sentido muchas están detectando una mayor demanda de sus servicios. Por ejemplo, en Cleveland, Ohio, se ha disparado la demanda de servicios de salud mental y no se da abasto. No se da abasto porque las organizaciones han tenido problemas para contratar a personal especializado y tienen mucho menos personal del necesario. Esta misma falta de personal está llevando a que en el distrito de Chicago no se pueda hacer frente a la demanda de los bancos de comida, que en un momento en el que aumenta lo que se conoce como la inseguridad alimentaria. En Dallas también se certifica que hay inseguridad alimentaria entre los ancianos y en San Francisco que hay más casos de abusos de sustancias tóxicas y que necesitan atención. Todo esto es información para la FED. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Este fue el panorama de la economía por el momento. Gracias, nos vemos la próxima.